Bienvenidos a un nuevo podcast, soy Joe Santibáñez González. Hoy día me acompaña un gran periodista, conferencista, escritor y también doctor en filosofía. Me refiero al gran Cristian Contreras Radovich. Doc, mi querido Doc, gracias por estar acá el día de hoy y por estar compartiendo este momento en este podcast acá para conversar de varios temas. ¿Cómo le ha ido? Un gusto estar contigo, Joe, en un nuevo encuentro con hombres notables. Así que a tu disposición para lo que necesites. No hay ninguna pregunta vetada, así que fluya la conversación. Comprometido con la verdad siempre, así que no hay preguntas vetadas, como usted dice, profe. Así es, pues. Siempre en búsqueda de la verdad, Joe, que es uno de los principios que uno lo ha guiado durante toda la vida. Así que a tu disposición, Joe. Cristian, partió un desafío político, ¿verdad? Con Centro Unido, recorrieron todo el país junto a Ricardo García Huidobro. Lograron conformar, ¿verdad?, en el ámbito político y rompieron con fuerza en esa época porque fue algo distinto. Sin embargo, en el camino, claro, hubo una candidatura fallida presidencial, luego de senador, y la idea es conocer un poco la experiencia que tuvo en esa incursión política. ¿Cómo estuvo esa experiencia? Cuando uno la mira con un poco más de espacio, uno se da cuenta que Centro Unido fue una muy buena experiencia política, la primera gran experiencia en lo que es este campo del conocimiento que es la política, al fin y al cabo. Nosotros con Centro Unido logramos sembrar una semilla única del centro político original y auténtico en la historia de Iberoamérica. Nosotros fuimos el primer partido político de centro original. Nunca antes había existido un partido de centro, de equilibrio, de síntesis. Sembramos esa semilla, ¿ya? Conocimos cómo es también el quehacer político. En el fondo, la lucha por llegar a la administración de un Estado. Y como tú sabes y todos saben, yo inicié este camino formando este centro con la idea de ser candidato presidencial. Y claro, cuando partimos 2 personas, se sumó una tercera, pero al cabo de 3-4 meses nos transformamos en 40.000 militantes. De hecho, prácticamente batimos récord en todo lo que fue la formación de partido. Exponencial el crecimiento. Por supuesto que sí. Y en tiempos de una restricción de movilidad que fue muy dramática para todos, pero lo logramos. Sin embargo, en un momento dado, cuando nos conformamos como partido, llega un momento decisivo, donde yo tuve que tomar una decisión que yo sé, bueno, que a muchos desalentó con el paso del tiempo, que fue bajar la candidatura presidencial y elevar la candidatura de senador por la región metropolitana. Cosa que naturalmente afectó al partido porque nos formamos en la primera partida en 10 regiones del país. Las regiones me veían a mí como un candidato presidencial, entonces todo ese apoyo se redujo en un minuto dado a la región metropolitana y muchos se desilusionaron. La razón fue... ¿Recibió mensajes directos? ¿Le llamaron? ¿Le dijeron qué pasó? Sí, ¿Hubo algo ahí, ¿no? Por supuesto que sí. Yo lo he explicado, pero vale la pena dejarlo nuevamente claro. ¿Por qué hicimos eso? Básicamente por 2 razones importantes tuve que bajar la candidatura presidencial. Primero, y espero que todos los amigos de Centro Unido de aquel entonces lo entiendan, nos faltó estructura de partido, ¿ya? Nos faltó también estructura de gestión y también estructura para tener buenos candidatos. Si nosotros nos formamos en tiempo récord y de repente nos vimos con 40.000 personas apoyando al centro, al equilibrio al fin y al cabo, que es el único camino para ser feliz, pero
nos faltó estructura de partido. Con decirte que, por ejemplo, no teníamos una sede de partido para poder reunirnos más de 10 personas. Claro. Y esa sede llegó ya prácticamente el último mes antes de la elección. Entonces, esa fue una razón que espero la entiendan. Y la segunda razón relevante fue que también nos faltó apoyo económico. Si nosotros partimos con las ganas de el desarrollo del país, las ganas de que nuestro país evolucione, pero también necesitábamos dinero para viajar, para comprar algunas palomas también. Entonces, Claro. todo eso se dificulta porque en el país, claro, los que tienen el gran apoyo económico son las derechas e izquierdas. Entonces, nos costó mucho eso. Ahora bien, fue una decisión básicamente que yo la tomé por responsabilidad. Porque si no podemos organizarnos sólidamente como partido, en una orgánica contundente y que opere bien, bueno, ¿cómo vamos a poder organizar un Estado que es la más grande de todas las asociaciones porque comprende a todas las demás? Entonces, para mí fue una decisión de responsabilidad con todo nuestro país. Yo sé que eso debilitó al partido y que fue clave porque para poder subsistir de alguna forma es necesario en un partido nuevo tener candidato presidencial. Pero sin embargo, Joe, y sin embargo amigos del Centro Unido de aquel entonces, nosotros sembramos una semilla. Y esa semilla es la semilla que va a permitir a Chile la evolución y el desarrollo. Esa semilla quedó en el corazón de muchas personas. ¿Qué es lo que tuvimos después? Experiencia. Ya sabemos cómo funciona la cosa. Y hoy día con Fuerza de Centro, todas esas debilidades las estamos de una u otra forma observando para no volver a cometer los mismos errores, para tener una organización sólida, que es lo que se está formando ahora, para tener también comunicaciones sólidas, porque son fundamentales sobre todo para los partidos nuevos. Y hoy día tenemos las redes sociales, por ejemplo, que antes no se tenían. Entonces, y necesitamos buenos candidatos y naturalmente recursos. Todo eso hoy día se puede hacer realidad con Fuerza de Centro. Yo los invito a todos los amigos de Centro Unido que un poco quedaron desilusionados, a llamarlos a confiar una vez más en Fuerza de Centro, que fundamentalmente busque el equilibrio, que es el camino para ser feliz, y ciertamente en mi caso, en este tiempo, si logramos observar todos estos detalles para tener una buena organización, mi compromiso esta vez es llegar hasta el final y representar a ese equilibrio y a esos miles de personas de todo el país para el desarrollo del país, para que nuestro país se pueda transformar en el corazón de una nueva visión. Eso es un poco lo que ha pasado, lo que pasó con Centro Unido. Fuimos una semilla, sembramos algo, bueno, veámosla florecer ahora con Fuerza de Centro. Claro, el proyecto Fuerza de Centro viene como a profesionalizar, a mejorar, a corregir todos los errores que se tuvo con Centro Unido. Y vamos a profundizar de eso en ese proyecto más adelante, porque luego de eso salió en la prensa recientemente algunos ataques, algunas incomodidades que afectaron a tu familia, que determinaron finalmente tener que irte del país. Estuviste viviendo en Alemania, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia de irte a Alemania, de salir de acá de Chile, de abandonar a toda la candidatura, a toda la gente que te había apoyado? ¿Cómo te lo tomaste a modo personal? Y segundo, ¿cuáles son las grandes virtudes del primer mundo con respecto a la realidad que tenemos en nuestro país? Mira, Joe, nosotros irrumpimos con Centro Unido y ahora con Fuerza de Centro. Somos el único partido
de centro político original y auténtico, porque las bases están en Confucio, ciertamente, ¿ya? Por lo tanto, durante aquel tiempo, su servidor recibió misiles de la derecha y de la izquierda, y de sectores radicales de estos sectores, que amenazaron, simplemente amenazaron en su momento dado la integridad de uno, ¿ya? Por mí no hay problema de eso. Tengo, como dicen, el cuero bastante grueso y siempre le pongo el pecho a las balas. Pero también uno tiene que velar por sus seres más cercanos y en consecuencia tuvimos la decisión no de irse, si uno nunca se va de su país, sino de tomar un poco de distancia, Claro. de madurar también lo que fue esa experiencia política, que fue una buena experiencia porque ahora uno sabe cómo se mueven las cosas desde dentro, ¿te das cuenta? Y por lo tanto, en el fondo fue eso, fue tomar distancia para volver con más fuerza ahora, querido Joe. Ahora, por otro lado, uno tiene que decir que cuando uno vive en el primer mundo, en el mundo desarrollado, eso es lo que uno ve, Joe. Ve, por ejemplo, una Alemania, que es donde tengo la residencia en este minuto. Tengo mi residencia acá, la residencia en Alemania, pero uno ve un mundo desarrollado. Un mundo que ha logrado una educación de calidad gratis para todos. Un mundo que ha logrado salud gratis para todos. Un mundo donde la pobreza no la vas a ver en las ciudades. Un mundo donde se respetan mucho los derechos de las personas. ¿Por qué? Porque cumplen los deberes las personas. ¿Te das cuenta? Un mundo donde la delincuencia es muy baja. No estoy diciendo que no haya, que no tengan problemas, pero cuando tú vives allá te das cuenta que se vive en una situación general mucho mejor de la que vivimos en estos países en vías de desarrollo. Entonces, cuando uno viene acá y ve esta diferencia, uno dice, bueno, tenemos que, un gran primer paso, tenemos que desarrollar a nuestro país. Y nosotros llevamos de 200 años de historia de Chile, 200 años de país en vías de desarrollo y subdesarrollado. El llamado, quizá el principal objetivo real de Fuerza de Centro es desarrollemos juntos al país. Y para eso tenemos una visión, en el fondo, de unir a todas las personas, a todos los líderes de derecha e izquierda que se quieran unir, Claro. para conformar un conglomerado que le haga un peso real a las derechas e izquierdas aquí en Chile. Porque en el fondo, si no nos hemos desarrollado en los últimos 30 a 50 años, la responsabilidad directa de todo esto dice relación con los que han estado administrando el poder. Por lo tanto, nosotros vemos eso. Vemos cómo aquí tenemos un 14% de pobreza endémica en Chile. Y nos acostumbramos a ello. Y cuando tú vas a Europa y en Alemania, tú no ves pobreza en términos generales. ¿Por qué tenemos una educación privada, por ejemplo, acá? Que los valores son una vergüenza. Un ojo de la cara cuesta estudiar en una universidad o en un colegio privado acá. Entonces, nos han tomado a nuestro país realmente como un laboratorio de experimentación social, experimentación biológica también, pero en el fondo controlado y gobernado por una oligarquía histórica que le impide el desarrollo del país, porque están bien como están.
Entonces, ¿qué es lo que llevamos nosotros, por ejemplo, ahora con el modelo económico? Nosotros en Chile tenemos un modelo económico extractivista, donde producimos materias primas. Alemania tiene un modelo industrial. Sin ir más lejos, en Argentina también tienen mucha industria y se logra sopesar. Bueno, sabemos la realidad económica argentina, pero han logrado sopesar, han logrado fabricar productos más allá de la extracción de la materia prima. Y eso es lo que uno tiene que... Mira, es fundamental para nuestro país pasar netamente de ser una nación con una visión extractivista, que es la base, a ser una nación, bueno, con esta base extractivista de producción de materias primas, pero con industrias estratégicas. Nosotros necesitamos urgentemente, si queremos acabar con la pobreza, si queremos salud gratis y buena para todos, si queremos pensiones dignas, tenemos que tener mayores espaldas. Y para eso son las industrias estratégicas que tenemos que desarrollar. Y por eso implica un cambio cultural en los empresarios, en los políticos de acá, que entiendan de una vez por todas que realmente para ser desarrollado necesitamos, por ejemplo, una industria de baterías de litio, que es el futuro. ¿Por qué no hacemos una industria de cables de cobre y de cañerías de cobre? Industrias también que sean industrias tecnológicas. Y para ello tenemos que bajar los impuestos de estas industrias estratégicas y quizá no bajarlos, acabar, que no hayan impuestos durante un tiempo para que instalen en Chile los círculos virtuosos de lo que es, por ejemplo, una empresa de chip de computadores. Por ejemplo, se instala durante algunos años todo el círculo virtuoso y después se les grava con impuestos, pero una vez que estén instaladas estas industrias estratégicas. Eso implica un cambio cultural en la mentalidad del empresariado también. Y también de los sectores políticos que, bueno, que contribuyen a todo esto. Entonces, es fundamental estos cambios, grandes cambios, para poder lograr el desarrollo. No puede ser que un país con 18 millones de personas, el 75% de la población sea de clase media, baja, vulnerable, pobres y extrema pobreza. Y vivir y acostumbrarnos a vivir con personas pobres en las calles cuando son países ricos. Ahora, todo esto, para lograr el desarrollo, claro, se necesitan industrias estratégicas, pero también se necesita combatir férreamente la corrupción. Porque cuando no hay corrupción, el dinero alcanza. Y hoy día nosotros hemos visto, sobre todo del año 2012 en adelante, el destape de una serie de casos de corrupción pública y privada que se han extendido como un cáncer en la sociedad. Increíble. Para solucionar ello, querido Joe, para solucionar ello, lo que necesitamos es aplicar penas ejemplares a los corruptos. Y para eso se necesita legislar sobre si es corrupto, si una persona es corrupta, bueno, exiliarlo del país. Son manzanas podridas que pudren al resto de manzanas. O, bueno, cadena perpetua. O eventualmente pena de muerte, como es en China. Porque destruir al Estado por dentro a través de la corrupción es lo que se ha hecho. Entonces, penas ejemplares para acabar con la corrupción y la impunidad que hay detrás de ello. Entonces se necesita también acabar con la puerta giratoria y cuantas otras cosas. Decía los conceptos, decimos corrupción, pero la gente tiende a dividir corrupción de delincuencia. Para mí personalmente, Cristian, es delincuencia política o delincuencia económica, pero sigue siendo delincuencia la corrupción. La gente a veces tiene esa diferencia, pero ambos casos caen en la delincuencia. Con respecto a la gente que está del otro lado de la vereda, ¿verdad? Que ya han visto todo esto. Apareció una figura como Marco Enrique Sominami con el progresismo, su partido PRO. Luego apareció Frente Amplio, ¿verdad? Ya sabemos lo que sucedió con Frente Amplio. Ahora
sería otra tercera fuerza, porque la tercera fuerza también se la inauguró Partido de la Gente en un momento, somos la tercera fuerza, y de pronto las personas, uno dice, quizás están un poco cansadas, está cansada de escuchar esa tercera fuerza que nunca ha llegado para instalarse y si se instaló como Frente Amplio, defraudó. ¿Qué podemos hacer con esas personas que piensan así? Que piensan que esto es más de lo mismo, que nuevamente es la tercera fuerza. ¿Por qué le tendría que creer yo a Cristian Contreras? ¿Por qué tendría que creerle a Fuerza de Centro? Si ya me han decepcionado, esta tercera fuerza me ha decepcionado en 3 oportunidades casi. Es una pregunta muy compleja y amplia de responder, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene muchos aspectos. Primero, la política no solo es de principio, sino también es de práctica, ¿ya? Teoría y práctica. Y uno tiene que tratar de llevar un equilibrio con las cosas. Por ejemplo, a nadie le gusta el aborto por principio, ¿te das cuenta? Pero se realizan más de 100.000 abortos al año en Chile, ¿te das cuenta? Entonces, uno tiene que tener la capacidad de llevar un equilibrio entre lo que es el principio y la práctica, ¿ya? Ahora bien, cuando tú preguntas, oye, ¿por qué creerle? Mira, uno tiene que ser muy claro con algunas cosas. Hoy en día, a nivel de la teoría política, tanto las ideologías de derecha e izquierda, capitalismos y comunismos, por ponerlas frente a frente, han tenido el poder durante las últimas décadas en nuestro país y más allá también, en todo el mundo, y no han solucionado los problemas de nuestros países de Iberoamérica. Entonces, nosotros estamos frente a un círculo vicioso de derechas e izquierdas. Oportunidades en los últimos 30 años en Chile la han tenido a la izquierda y la ha tenido a la derecha. El resultado es que cada día hoy día estamos peor y cada día es más difícil el desarrollo. Ahora bien, a nivel de teoría política, estas ideologías están fracasadas. En el mundo teórico del estudio de la política, nadie puede decir hoy día que el capitalismo soluciona los problemas de la gente. Y nadie puede decir que el comunismo soluciona los problemas de la gente. Entonces aparece lo que es el equilibrio, ¿ya? Lo que es la síntesis política para que evolucione todo. Y aparece un referente, pero un referente que tiene que situarse en medio de dos otros referentes que tienen el poder. Y aquí está el punto. ¿Uno va a decir que el equilibrio es la gran panacea hoy día? Y la respuesta es que es una posición política. Pero la verdadera promesa que puede hacer, o en realidad, la única promesa que un político responsable puede hacer, no es que el centro, ni la derecha, ni la izquierda va a traer las soluciones. Lo que uno puede prometer son buenos gobiernos. Solo eso. Porque a nivel político, tú sabes, ¿ya? Ahora, lo nuevo, lo que no ha existido nunca, es el centro político. Entonces, bueno, démosle la oportunidad también a este grupo que se está formando. Y un grupo que tiene que también tomar lo bueno de un lado y tomar lo bueno del otro lado. Claro. Si es así la realidad. Si no, aquí nosotros no somos ciegos. La derecha es ciega con la izquierda y la izquierda es ciega con la derecha. Pero nosotros podemos tomar. Y aquí está la virtud de elevar, digamos, el quehacer político. Porque que nosotros, por ejemplo, uno llama a la unión. Y dentro de para la unión, para formar un referente, este tercer referente de equilibrio de centro, bueno, seguramente van a venir personas de la izquierda y de la derecha también. Y no por ello
nos van a tener que calificar a nosotros de izquierda ni de derecha. Es ahí el gran desafío. Pero como centro político, como equilibrio político, que es el único camino para ser feliz, lo que uno puede prometer es únicamente un buen gobierno para el desarrollo del país. Pero si yo prometo otra cosa, no. Casi imposible. Claro. Efectivamente, porque las ideologías de derecha e izquierda fracasaron. Bueno, démosle esperanza. Hay algo que podemos hacer. Hay algo que podemos formar. Nosotros generamos 40.000 personas con Centro Unido. Bueno, hay una semilla ahí. Y esa semilla es la que nosotros tenemos que poner sobre la mesa y darle una esperanza a nuestro país. Porque la solución para el desarrollo no viene ni de la derecha ni de la izquierda. Han tenido todos los años para hacerlo y no lo han logrado. Bueno, hagámoslo nosotros y seamos una esperanza de buen gobierno. Solo podemos prometer eso, que vamos a hacer un buen gobierno para el desarrollo de nuestro país. Eso es la promesa fundamental, querido Joe. Es un trabajo titánico. ¿Por qué? Porque el poder lo tienen la derecha e izquierda en el país. Porque la derecha tiene un empresariado que la apoya. La izquierda también tiene un empresariado que lo apoya. Y nosotros no tenemos nada más que nuestras ganas de que el país sea un país desarrollado en algún momento dado. ¿Cómo? A través de un buen gobierno, de coalición. Nosotros necesitamos en ese sentido, ese buen gobierno tiene que ser un gobierno que tome lo bueno de la derecha, tome lo bueno de la izquierda, que lo tienen, pero que dejar fuera todo lo malo, pero bajo la dirección del equilibrio, que es lo que nosotros estamos proponiendo, y de las virtudes en política. Esto se soluciona con virtudes, la corrupción, al fin y al cabo, la delincuencia, el crimen, se soluciona con virtudes y con buena educación, ciertamente. Así que es un poco lo que uno puede decir. Es un tema muy complejo, pero bueno, ¿por qué creerle a esta nueva visión de fuerza de centro? Mira, pensemos que antes no existía otra alternativa. Hoy día estamos haciendo el esfuerzo porque Chile tenga una alternativa a las derechas e izquierdas que se han corrompido con el paso del tiempo. Nosotros no. Nosotros somos nuevos. Nosotros tenemos otra visión del mundo. Una visión mucho más amplia. Una visión para el desarrollo, que es una meta que tenemos que conseguir. Tenemos que acabar con la pobreza. La pobreza la mantienen las derechas e izquierdas. Los problemas que tenemos en el país son directamente responsables de las derechas e izquierdas en el poder, Joe. Entonces, bueno, hagamos el intento, sembramos una semilla, ayúdennos a que esa semilla florezca, pues. Ese es el camino. Fuerza de Centro es un partido que se está formando en la actualidad, ¿verdad? Hubieron varios inconvenientes para la partida porque conformar un partido político en Chile no es algo fácil. Estuvieron haciendo la documentación respectiva. El gobierno, bueno, en este caso Cervel, retrasó la opción de poder convocar a las firmas. Yo creo que bien sabes lo que cuesta levantar un proyecto político en este segundo intento, aún haciendo todas las mejoras posibles. Es bien complicado. Hay otros partidos también en este minuto, estamos en el año 2024, cerca de 6 partidos que también están en periodo de formación. Y contar un poco con respecto a la formación de Fuerza de Centro. ¿Cuáles son las cosas diferentes que se están haciendo en base a, o sea, de diferente, conforme, digamos, al proyecto original de Centro Unido? ¿Cuáles son las mejoras que tiene este partido? ¿Y por qué las personas tendrían que, digamos, firmar en este periodo, que está todavía en conformación en varias regiones, según entiendo? Por supuesto, nosotros estamos recién en un periodo de formación. Nosotros somos un partido en formación, no somos partido todavía. Claro. Necesitamos constituirnos en 3 regiones continuas, al menos para partir
como una opción política. ¿Qué es lo que tenemos al fin y al cabo? Mira, a nosotros quizá lo más importante dentro de la práctica política, tenemos experiencia ahora, que no la teníamos antes. Nosotros, todo lo que fue Centro Unido nos dejó una experiencia de principio a fin. Ya sabemos dónde estuvimos débiles, ¿ya? En la organización, en las comunicaciones, en los recursos también. Bueno, yo creo que eso es lo principal en este minuto para sentarnos y ser una opción real, porque tenemos más experiencia, estamos conformando una orgánica mucho más sólida, más amplia, con un nivel de transparencia mucho mejor de la que hubo, porque claro, nos faltaban personas para la gestión, ahora lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, pero lo estamos conformando, tenemos experiencia ya en lo que es la política. Y quizá lo substancial, nosotros tenemos una visión que realmente puede ayudar al país para el desarrollo, que no lo tiene la derecha y no lo tiene la izquierda, que se han corrompido. Nosotros tenemos una gran visión donde uno tiene que señalarlo. Nuestro país tiene un problema estructural. Aquí no se va a arreglar el país con un parche, como las calles. Tenemos calles que son un desastre en Chile y llenas de parches. Salen los hoyos, los eventos que se llaman, y se le pone un parche. No, nosotros tenemos como Chile un problema estructural, por lo tanto la única solución es estructural. Y esa visión la tenemos nosotros. Para lograr el desarrollo se necesitan grandes cambios, grandes transformaciones, grandes reformulaciones. Volver a pensar todo lo que ha sido Chile. Hacer las cosas de otra forma porque ya no ha servido esto. Porque tenemos un 14% de pobreza endémica. De pobreza endémica. Entonces, nosotros tenemos una gran visión, no solamente para resolver los problemas contingentes, sino para realmente permitir que nuestro país evolucione y salte al desarrollo. Tenemos miradas a largo plazo. La derecha e izquierda solo tienen miradas a corto plazo. Claro. A cortar la cinta para sacarse la foto. Nosotros, por ejemplo, tenemos un problema fundamental en la educación. Bueno, el problema lo vamos a solucionar, podemos sentar las bases de la solución educativa en 4 años, ciertamente. Pero esa solución se va a ver el resultado en 20 años. Porque así es la educación. ¿Te das cuenta? En lo económico también necesitamos una economía equilibrada entre estos grandes conglomerados mega ricos con la economía de lo pequeño. Claro. Entonces, aquí se privilegia al gran capital. Y las empresas medianas y pequeñas hoy día están sufriendo desde ese fatídico 11 de marzo del 2020 que comienza la Agenda 2030. Es una agenda para destruir al país. Es una agenda de empobrecimiento del país. Lo que yo lamento mucho es que en nuestro país como que se entra en una amnesia. Mira, Joe, aunque me desvío un poco, tú después me retomas. Tranquilo. Joe, en este minuto, vivir en Chile es más caro que vivir en Alemania. Con eso te digo todo. ¿Por qué? Porque yo voy al supermercado y me doy cuenta que el aceite, las papas, el desodorante, la pasta de dientes, el pan,
es más barato comprarlo en Europa que comprarlo acá. Y nosotros somos un país sin el poder adquisitivo que tiene Europa ni que tiene Alemania. Suben los precios aquí porque son precios que suben artificialmente, sin una razón real. Claro. Porque están todo esto dentro de esta agenda siniestra de empobrecimiento de los países en vías de desarrollo como son los de Iberoamérica. Y allá es más barato comprar todo prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente lo acepta. ¿Ah? Y como que la gente aquí en Chile entra en una amnesia y, ya nos subieron de nuevo. Subieron ahora las cuentas de la electricidad. Ya, aceptémoslo. Y subieron 10 pesos ahora el transporte público. Bueno, aceptémoslo. Y aceptemos que las calles estén malas. Y aceptemos todo esto. Oye, basta. 211 millones de dólares en impuestos por concepto de luz. O sea, 211 millones de dólares al bolsillo del gobierno por puro concepto de impuestos en la luz eléctrica. Y después hablas de los subsidios, ¿verdad? Ahora, es como que te quitan 300 y te dan 3 de vuelta como subsidio. Ahora, y aquí está el punto también. Bueno, ¿qué se hace con esos impuestos? ¿Qué se hace con esos impuestos? Si es mucha plata. Mira, y ahí está la corrupción endémica. Entonces, vivimos en un país que realmente requiere un remesón. Necesitamos cambios estructurales para ser un país desarrollado. Necesitamos transformaciones, no volver a seguir haciendo lo mismo. Ahora le están haciendo, por ejemplo, la campaña a la derecha, porque así es la vida. Está a la izquierda y ahora viene a la derecha. Claro. Entonces ahora todos los medios le hacen la campaña a la derecha y después en 4 años más le van a hacer la campaña a la izquierda y todo pretende seguir igual. Nosotros queremos decir basta. Queramos un poco a nuestro país, Joe. Amemos a nuestro país. Por eso necesitamos realmente cambios estructurales. Nosotros tenemos la visión, Joe. Su servidor ha trabajado durante toda la vida en hacer una radiografía de nuestra sociedad y proponer grandes cambios. Esos cambios están dentro de Fuerza de Centro. Bueno, denos la oportunidad de desarrollar el país como primer paso, de mejorar la educación, de mejorar la salud, de mejorar el deporte. Mira, en la educación hay una sabiduría griega que te dice, mente sana en cuerpo sano. Necesitamos que la educación esté amarrada al desarrollo del deporte, Joe. Necesitamos campeones en Chile. ¿Por qué? Porque cuando tú estás con un campeón, te sientes orgulloso como pueblo. ¿Te das cuenta? ¿Y cuántos campeones tenemos nosotros a nivel mundial? Eso es uno de los factores del llamado chaqueteo chileno. Como nadie, porque muy pocos El campeones, cáncer el que destaca lo tiran para abajo porque no tenemos campeones. Increíble, ¿eh? Pero si tenemos campeones en todas las disciplinas deportivas, todos estaríamos orgullosos y cambiaríamos este chaqueteo tradicional del chileno, que te tiran para abajo el que destaca. Seamos todos mediocres. No, necesitamos un deporte con una meta de generar campeones, pero para eso necesitamos programas de apoyo a la infraestructura deportiva en todas las disciplinas, fundamental para la educación, fundamental para nuestro quehacer como conciudadanos. Imagínate decir, no, ahí en el barrio está el campeón de box mundial y salió del barrio de nosotros. Mira qué entretenido. O los campeones de fútbol. Fíjate tú lo que fue la generación dorada de fútbol. Todos orgullosos. Sí. Pero bueno, necesitamos campeones en todas las disciplinas. Y eso es educación, ¿te das cuenta? La visión la tenemos nosotros en todos los ámbitos.
Y es una propuesta que la queremos poner y queremos darla, o sea, queremos tener esa oportunidad, sea lo que sea. Con fuerza de centro lo vamos a hacer si todo va caminando y nos constituimos como partido. Vamos a poner las cartas sobre la mesa y después decir que al menos hicimos el intento para el desarrollo del país. Y la ciudadanía va a elegir después y va a ver lo que ocurre. Pero hoy día no tenemos ninguna esperanza. Si sale la derecha política nuevamente al gobierno o si continúa la izquierda política, vamos a ir. Nosotros estamos en un declive diario y permanente. Cada día se hace más difícil lograr el desarrollo del país por todo lo que están haciendo estas derechas e izquierdas. Lo pienso en la educación, Joe. Es decir, hoy día, por ejemplo, a nivel del lenguaje, se exalta el mal lenguaje. En vez de tratar de mejorar, se exalta el mal lenguaje. Tenemos una generación de jóvenes muy desarraigados, que prefieren ver modelos en el extranjero y sentirse orgullosos de modelos externos que modelos chilenos. Una juventud, debido a su débil educación, muy manipulable. Ideologizada muchas veces. Ideologizada, sin bases sólidas. Entonces tú dices, bueno, todo esto es por la reforma educativa que comenzó el año 2005, que ya en el 2005 había fracasado en España y que la implementan acá. Y en 20 años, cada día estamos yendo hacia abajo. Entonces, tenemos una inmensa tarea. Y esa tarea no la va a solucionar ni la ideología de derecha ni la ideología de izquierda, que se han corrompido, sino que un nuevo referente. El gran desafío que nosotros tenemos es formar ese gran referente. Por eso mi llamado es a la unión. Todos los líderes políticos hoy día que hay de varios sectores, unos de izquierda, otros de derecha, decirle, formemos un conglomerado que le haga el peso a la derecha y a la izquierda, pero guiados por el equilibrio, guiados por la síntesis, que es el único camino para ser feliz y que es fuerza de centro en este minuto. Por lo tanto, tenemos una tarea titánica. Yo digo, tratemos de querer un poco al país. Amemos al país. Claro, no lo vemos solamente cuando nos ganamos una copa o cuando nos juntamos en Plaza Italia para celebrar que fuimos campeones, etcétera, ¿verdad? Que solamente ahí se manifiesta, en otro momento histórico de nuestro país. Comentabas acerca del chaqueteo del chileno. ¿Qué radiografía podríamos hacer a ese comportamiento bajo tus estudios que has hecho durante todo este tiempo, que también hacemos la invitación a leer el libro Político en 2012, donde se hace un recorrido por todos los pilares importantes, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo podríamos describir ese comportamiento del chileno? ¿Algún día irá a cambiar? Porque eso también es un tema cultural, pero que nos frena mucho como chilenos. Por supuesto que hay que cambiarlo, porque es un vicio social. Si tú destacas y yo impido que tú destaques por tus propios méritos, es un vicio social, ¿te das cuenta? No apoyar a la persona que destaca. Una de las víctimas de eso ha sido el Chino Ríos. El Chino Ríos, siendo que fue el más grande jugador de tenis que ha tenido la historia de nuestro país, por su carácter, él es complicado, pero es su carácter al fin y al cabo, fue muy chaqueteado por medios de comunicación, por periodistas deportivos, que por su carácter le empezaron a hacer la vida imposible, al grado que ahora el Chino Ríos se fue fuera de Chile a vivir, ¿te das cuenta? Eso es una vergüenza desde mi punto de vista. ¿Cómo lo podemos solucionar? Claro que tiene solución, si eso no puede ser. Fíjate tú que el carácter del chileno
tiene algunas cualidades y un gran defecto. Las cualidades del chileno son, primero, que es valiente el chileno. Y esa valentía viene precisamente de nuestra mezcla con nuestros pueblos originarios. Todos nosotros, aunque parezca extraño, sí tenemos en nuestra sangre de nuestros pueblos originarios. Y el pueblo araucano, que contemplaba muchas etnias, fue una frontera con el Imperio Español por la valentía del pueblo, nuestros pueblos originarios. Eso corre por nuestra sangre. Por lo tanto, somos valientes todos los chilenos. Luego, somos inteligentes, sumamente inteligentes, avispaos, como se le dice. Vivarachos. Vivarachos. Somos muy inteligentes, algunos dicen ladinos también, pero el chileno es inteligente y ha sabido tomar cosas en la historia en el momento adecuado para su progreso. Como por ejemplo tuvimos el primer tren desarrollado en el siglo anterior. Lo desarrollamos, te das cuenta. Hemos tenido visiones buenas porque somos inteligentes. También el chileno es ordenado. Aunque parezca extraño, es mucho más ordenado que muchos otros amigos de otros países, pero somos ordenados, ¿ya? Pero tenemos, bueno, esas son nuestras cualidades, pero tenemos un defecto, que es nuestra débil educación o falta de cultura. Es ahí donde falla el chileno, en su educación. Y lo peor de todo, que estos gobiernos de izquierda a derecha con la reforma, en vez de mejorar la educación, la han empeorado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque dentro de la educación está precisamente una educación, primero, necesitamos una educación para ser feliz. Y para ser feliz, tú requieres el cultivo de virtudes. Es simple. Tú no vas a ser feliz si cultivas los vicios, ¿ya? Y aunque uno diga, no, si yo soy feliz cultivando los vicios, hasta ahí nomás. Entonces, dentro de eso, está claro, el no ser envidioso por el éxito del otro, que deriva en el chaqueteo. ¿Hay razones históricas que generan este cambio o siempre ha sido así la cultura chilena? Ha sido así porque en el fondo nuestro país ha sido un país oligárquico. Ok. Acuérdate la historia. Primer siglo, o sea, me refiero a los primeros 100 años, siglo XIX, se le reconoce como un periodo, el siglo oligárquico en el país. El siglo XX, si bien es cierto, tiene muchos cambios, pero continúa siendo oligárquico hasta el día de hoy. Camuflado y todo esto. Entonces, esta oligarquía en el país, política empresarial, que viene desde hace 500 años ciertamente, no ha querido el desarrollo del chileno. Entonces, culturalmente, lo ha tirado para abajo, porque las élites están bien siendo extractivistas, están bien con la derecha y con la izquierda. Entonces, no les permite el desarrollo al pueblo chileno y a los pueblos que hay en Chile. Nosotros sí podemos cambiar este chaqueteo, ¿cómo? Teniendo campeones, teniendo mejor educación. Claro. Es fundamental. Cultivando las virtudes públicas. Si lo que uno necesita hoy son ejemplos de líderes que sean personas correctas en la administración del Estado, que no hayan corruptos. Claro. ¿Te das cuenta? Y así nos vamos a ir sintiendo orgullosos de ser chilenos y no solamente va al fútbol cuando ganamos. Y si es que ganamos, acuérdate, ¿cuántas veces salimos del estadio llorando, pues? Tal cual. Porque perdemos, ¿te das cuenta? Entonces, se necesita para cambiar todo esto, para cambiar el chaqueteo, se necesita una reformulación estructural.
No puede ser que la intelectualidad chilena cada día esté más hacia abajo. Entonces necesitamos elevar la lectura de libros, necesitamos elevar nuestra educación. Que le quiten el impuesto al libro también. Fomentar la lectura. Pero eso es un ejemplo. Es un ejemplo de que es sumamente difícil nuestro desarrollo cuando los libros tienen tanto impuesto. ¿Te das cuenta? Y tú te vas a Argentina y los libros son sumamente baratos y cualquier persona te puede leer cualquier libro. Son pequeños, grandes detalles que te reflejan cómo ha sido nuestro país. Desarrollemos a Chile, bajémosle los impuestos a los libros, bajémosle los impuestos a las empresas estratégicas para que se instalen en Chile. Dejemos los vicios de lado. La ambición, la codicia son males. Y aquí está el punto fundamental. Mira, querido Joe y queridos amigos, hay una máxima del pensamiento filosófico que te dice: cuando la persona o la sociedad te cultiva sistemáticamente los vicios, lo que colapsa es la inteligencia. Y nosotros hoy día estamos en un colapso de la inteligencia, producto de la práctica sistemática de los vicios. Esta sociedad que tiene sus pros y sus contras, ultracapitalista, ultraconsumista, ¿en torno de qué se guía? Del interés, de la avaricia, de la codicia, de cómo puedo ganar más. Los precios hoy día, por ejemplo, los están inflando artificialmente todo el sector del comercio, importaciones, distribuidores, etc. Y yo les digo, no. Esto es un llamado para todos los comerciantes. Dejen de inflar los precios a las personas. Hay algunos productos que sí se requiere la inflación, digamos, que los precios aumenten, pero hay otros que no. ¿Cómo puede ser que hoy día comerse un completo en la calle te cueste 4.000, 5.000 pesos? Si es una vienesa, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, te están inflando los precios artificialmente el comercio. ¿Ya? En El Salvador está ocurriendo lo mismo. Por supuesto que sí. Le mandó un mensaje a los empresarios y comerciantes de ese país. Así de simple. Afortunadamente, con el ejemplo del Salvador, bueno, El Salvador ha padecido durante las últimas décadas, de una u otra forma, algo muy similar a lo que padece Chile, pero en versión salvadoreña, ¿ya? Por ejemplo, la guerra en El Salvador. Bueno, cuando termina la guerra en El Salvador durante décadas, descubren que estaba financiada por la derecha e izquierda. Bueno, acaba la guerra, la Unión Soviética deja de suministrar recursos y se descubre que las derechas e izquierdas, los presidentes de las repúblicas de derechas e izquierdas, durante décadas, hasta Nayib Bukele, que le pone un freno, estuvieron financiando las pandillas. 70.000 pandilleros apoyados por los gobiernos de la época, de derechas e izquierdas. Y Nayib Bukele le está poniendo un freno a eso. Entonces, claro, imagínate estar 20 años, como acá en Chile, 30 años, con derecha e izquierda en el poder, donde se tiran dardos, pero no se hacen mucho daño. ¿Ah? Porque saben que por acá estamos corrompidos, por allá también. Entonces, como tenemos el poder, a ver, repartámoslo. Te toca a ti ahora un poco, ahora me toca a mí. Claro. Pero el pueblo es a costa del desarrollo del pueblo. Tal cual. Y Chile le está pasando lo mismo. Ahora, Nayib Bukele tomó medidas ejemplares, ¿ya? Que son medidas equivalentes a las que tenemos que tomar acá. Lo primero que... Mira, de todas las medidas que hay que hacer, de este cambio estructural, lo primero es traer orden al país. Y ese orden al país se refiere netamente a combatir la delincuencia y el crimen en las calles. Nosotros llevamos décadas donde
los delitos de mayor connotación se mantienen estables, pero han aumentado los homicidios, han aumentado los robos con violencia y los robos con intimidación. Y hoy día el 91% de la población chilena se siente desprotegida. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una reforma contundente para que todas las fuerzas armadas y de orden trabajen para combatir el crimen, la delincuencia, el narcotráfico, y también hay que encontrar a esos 30.000 extranjeros que están en Chile con orden de expulsión y que nadie sabe dónde están. Entonces necesitamos que todo este trabajo contra la delincuencia no la haga solamente Carabineros, sino que también estén involucradas las otras fuerzas armadas, los militares, la aviación y la marina. Necesitamos un regimiento dedicado a combatir eso. Y no solamente esperando una guerra, que llevamos más de 100 años sin guerra. Y eso también ha derivado en el Milico Gate, el Paco, corrupción en estas instituciones, porque como no están trabajando en lo que tienen que trabajar, que es la defensa y la guerra, porque no tenemos guerra con nuestros vecinos, y no vamos a tener guerra ni con Perú, ni con Bolivia, ni con Argentina, bueno, trabajen ahora apoyando a Carabineros de Chile. Y eso es lo que hay que hacer, similar a lo que hizo Nayib Bukele, y acabar con tanta delincuencia y con tanta impunidad. Bueno, eso es categórico. Para que no le pregunten con qué financiamiento se hace todo esto, bueno, cortando el financiamiento a fundaciones fantasma, a empleados fantasma también, tanto en el gobierno como en las municipalidades, como en las gobernaciones regionales, en todos lados hay empleados fantasma. Digamos, la fundación, digamos, la dispersión de recursos públicos es gigante en Chile. Por supuesto que sí. Eso es fundamental. Mira, hay catastro. Esto es clave lo que acabas de señalar. Por ejemplo, a nivel de la educación. Tú sabes que hay una sobrecontratación de personal educativo, directivos, en comparación con los alumnos que hay en todas las regiones de Chile. Es decir, hay más directivos y más funcionarios que alumnos, por ejemplo. Entonces, se ha armado una pérdida de recursos, falta de eficiencia del Estado. ¿Por qué? Para mantener esta corrupción y al fin y al cabo. Qué lamentable a lo que hemos llegado. Qué lamentable a lo que hemos llegado. Entonces, necesitamos realmente un Estado eficiente. No necesitamos tantos contratados en muchos aspectos, por ejemplo en la educación. Imagínate la salud. La salud hoy día es el ministerio y el apartado con mayor contratación que hay. Y si tú ves los índices de la salud del chileno, cada día está más enfermo en todas las cosas. Oye, ¿cómo es posible? No tenemos, ¿para qué el Ministerio de Salud? ¿Para que estemos saludables o para que estemos cada vez más enfermos? Y cada día estamos más enfermos según los índices de salud del chileno. Han habido más muertes últimamente también. Y con problemas también psicológicos graves. Problemas de obesidad. Violencia intrafamiliar, también salud mental. Por eso digo, entonces, está lleno de contratados. Y cada día la educación, la salud, más malo. Está lleno de contratados en la educación y cada día la educación más mala. Todo esto gracias al gentil auspicio de la derecha y la izquierda. ¿Te das cuenta? Que no trabajan. Son oligarquías, las élites de derechas e izquierdas son oligarquías que hace mucho tiempo dejaron de trabajar realmente para el pueblo chileno. Nosotros queremos trabajar para el desarrollo del pueblo chileno y de los pueblos que hay acá en nuestra tierra. La pobreza, las inmigraciones. Hoy día vienen los inmigrantes para dormir en las calles y vender sin la documentación adecuada cualquier cosa en las calles.
viven en condiciones insalubres, Con no se respecto, duchan, etc. respecto a ese punto, hace poco hubo un emplazamiento de una compatriota chilena que emplaza directamente a Gabriel Boric, nuestro actual presidente, con respecto a la preferencia en la atención en general a los extranjeros, tanto en la salud como en la educación. Estamos con el tema de los cupos, que tienen cupos específicos para poder entrar a los colegios públicos, etcétera. Y bueno, el presidente no sé si tuviste la oportunidad de ver ese enfrentamiento o esa diferencia. El presidente decía que no estaba de acuerdo con su análisis, pero es una realidad. Están las fronteras semiabiertas actualmente en este país. Está lleno de inmigrantes que han repartido, ¿verdad?, a lo largo de todo Chile. Están los rucos que abundan en todas las capitales de todas las regiones de nuestro país. Qué se puede proponer como solución en ese aspecto? Dependiendo, obviamente, de lo que se vaya a elaborar en un eventual programa de gobierno que nazca de Fuerza de Centro, por ejemplo. Mira, este país ha sufrido las inmigraciones promovidas ciertamente por los sectores globalistas del mundo, la organización de George Soros. ¿Ah? Ha sido clave para todas las inmigraciones que se están viviendo en todo el mundo, incluso acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Chile no ha tenido nunca una política de inmigración clara, ni con las espaldas económicas para todos los inmigrantes que han llegado. Alemania, por ejemplo, hablando de Alemania, ha recibido en los últimos años, desde la guerra en Ucrania, 2 millones de ucranianos. Los 2 millones de ucranianos viven todos en casas y tienen también una pensión mínima de 500 euros por inmigrante que llegó. El Estado de Alemania les entrega cursos de alemán para que aprendan el alemán, que es lo fundamental, y luego les tiene mucho trabajo porque tienen un sector industrial muy grande. Es decir, tienen espaldas políticas y espaldas económicas para recibirlos, ¿te das cuenta? Le entregan esa pensión de 500 euros aproximadamente porque dicen, bueno, si no les damos algo, ¿qué van a hacer? Delinquir. Entonces los tienen estudiando y les tienen trabajo, porque han tenido una programación a largo plazo, saben que pueden recibir 2 millones, lo hicieron. Pero Chile no ha tenido nunca una política inmigratoria ni las espaldas económicas para todos los inmigrantes que han traído estas organizaciones financiadas ciertamente, que financian a la izquierda y a la derecha, porque estas inmigraciones comenzaron con Bachelet y las continuó Piñera. Y los trajeron acá para tener mano de obra barata, pero los tienen durmiendo en las calles. Es una vergüenza lo que ha ocurrido acá. ¿Y por qué? Porque nunca se tuvo una planificación, ni tampoco se tiene el respaldo económico. Entonces, por eso digo que los problemas de Chile son estructurales. ¿Cómo vamos a recibir inmigrantes si no tenemos industrias potentes que generen riqueza para mantenerlos? Entonces, ¿cómo no vamos a recibir inmigrantes y no darles una buena educación? O sea, si no tienen una buena educación, como no la tienen hoy día, van a entrar en los colegios a una pésima educación, que es la que se tiene hoy día. Problema estructural de Chile, solución estructural que sí la tenemos nosotros y que sí la proponemos nosotros. Ahora bien, todo el problema inmigratorio, ¿ya? Esto viene de las altas esferas del mundo de alguna forma. Porque si bien es cierto, los países desarrollados como Alemania los logran, digamos, integrar a la sociedad,
Las inmigraciones en nuestros países de Iberoamérica y en Chile está significando el desarraigo de los chilenos. Está significando más mala educación. Está significando más pobreza, más descomposición del tejido social, de las rivalidades entre los mismos pueblos que están acá. Tal cual. Entonces, todo esto se ha hecho, y en gran medida, para, en el fondo, transformar a nuestro país en un país con dos clases: los ricos y los pobres. Y hoy día la clase media está sufriendo todo lo que son estas políticas de todo tipo, donde está la inmigración, porque se está empobreciendo la clase media cada día que pasa. Correcto. Y eso es dramático. Nosotros tenemos una amplia clase media, pero cuando uno ve la clase media emergente, que forma parte del 25%, que está un poquito mejor, endeudados todos. De Cuando hecho, tú ves una clase media emergente con un auto bonito, sí, pero lo está pagando con un crédito. ¿Te das cuenta? El país está endeudado entero. Entonces, todo esto que se está haciendo son movimientos globalistas y progresistas. Globalistas de izquierda, progresistas de derecha, que están súper bien porque se han hecho multimillonarios. Ahora están los millonarios comunistas, los millonarios de derecha, pero todo el resto, aparte de esa oligarquía en el poder político empresarial, todo el resto de chilenos se empobrece cada día más con todas las medidas que se están tomando. Mira, nosotros lamentablemente hemos tenido presidentes que no quieren al país. Así de simple. Solamente mencionarte los últimos dos. Piñera le regaló el país al globalismo. Y este actual Boric sigue en la misma tendencia. Si quisieran al país, lo primero que hubieran hecho es reformar la educación. Lo primero. Pero están destruyendo la educación. No quieren al país. Y embolinan la perdiz, como se dice, y mira que hagamos esto. ¿Qué han hecho? Yo les pregunto a todos los amigos que nos ven, ¿qué cosas buenas, objetivas, han hecho los últimos gobiernos de nuestro país para el desarrollo del país? Díganmelo. Díganlo. Y lo que van a decir, no, puras pinturas, puros parches. No, es que este parche está súper bonito, ¿te das cuenta? Mira cómo quedó la calle con el parche, en vez de hacer una calle nueva. Yo llamo a hacer nuevas calles para Santiago, a hacer nuevas calles para todas nuestras regiones, pavimentadas, acabar con la corrupción, tener una buena educación, equilibrar una economía equilibrada. Sí. Necesitamos tantas cosas que hacer, pero para eso estamos y tenemos que poner las cosas sobre la mesa. Clave lo que indicas, la segunda preocupación del chileno actual es justamente la adquisición de bienes. En primer lugar está la delincuencia y la sensación de protección, digamos. Así que importante lo que mencionaba ahí. Cristian, estamos llegando ya al final de esta conversación. Unas palabras finales, una invitación para aquellas personas que están dudosas o que de pronto por el tema, dado el tema de voto obligatorio que todavía está en conversación actualmente porque lo quieren dejar pseudo voluntario, quitando las multas para estas elecciones municipales de este año, un mensaje para aquellos que están en la duda de saber por qué votar, por qué candidato votar en estas elecciones de 2024 y por qué, y también obviamente darle el mensaje de por qué tendría que firmar para poder colaborar y poner su grano de arena para conformar este partido en formación Fuerza de Centro. Mira, para estas próximas elecciones, lo que uno tiene fundamentalmente son grupos de derecha y de izquierda. Hay ciertos conglomerados que se están acercando al centro,
centro político que lo definimos nosotros con nuestra sangre, como fuerza de centro, ¿ya? Mi llamado es a que voten en estas elecciones por personas con virtudes públicas. Así de simple. Si es de derecha, bueno, busque una persona que sea correcta, que no sea corrupta, y va a ser un buen ejemplo. Si es de izquierda, lo mismo. Voten por personas que sean virtuosas, que busquen el bien de la sociedad, que busquen el interés general de la sociedad. Ese es mi llamado. Ahora bien, en tanto no esté conformado el centro político original y auténtico, que es fuerza de centro, de una u otra forma va a ser imposible el desarrollo y la evolución del país, porque la realidad avanza dialécticamente. Tienes la tesis, la antítesis, y de ese encuentro surge una síntesis. Tienes la derecha y la izquierda, y de ese encuentro tiene que surgir la síntesis que somos nosotros, pero todavía no nos conformamos como partido. En este minuto solamente el país ha tenido durante los últimos 50 años al fin y al cabo, con todo el periodo dictatorial y todo eso, y después los 30 años de supuesta democracia en declive hoy día. Solo ha tenido derechas e izquierdas y han entrado en este círculo vicioso, cuyo ejemplo ha sido El Salvador, ciertamente, que lo han tratado de resolver. En tanto solamente el país tenga derechas e izquierdas, desde mi punto de vista, no va a lograr nunca el desarrollo. Se requiere la síntesis para que el sistema evolucione un peldaño más. ¿Te das cuenta? Así avanza el mundo. Por eso yo invito a todas aquellas personas que quieran el bien de nuestro país, que quieran virtudes en nuestro país, que quieran el desarrollo del país, que quizás es la frase que sintetiza toda la problemática, que le den una oportunidad a fuerza de centro y a la unidad que estamos llamados a convocar para formar este tercer referente, esta síntesis que le haga un peso real a las derechas, izquierdas, para el desarrollo y la evolución de Chile. Por eso la invitación es esa. La invitación es a creer que sí podemos ser un país desarrollado, que sí podemos transformarnos en el corazón de una nueva cultura original y auténtica, que sí podemos mirar el horizonte con esperanza. Para ello estamos acá, para caminar por el equilibrio, que es el único camino para ser feliz. Buenísimo, Cristian. Yo quiero agradecerte este espacio, esta conversación que tuvimos. Conversamos de todos los temas. Así que esperemos que el proyecto Fuerza de Centro, primero que todo, se constituya y que sea de mucho éxito también para el país y también para las personas que lo conforman. Que hay de todo en ese partido Fuerza de Centro. Hay personas muy buenas personas, buena gente, y también hay de otras influencias. Ha llegado gente de izquierda, de derecha, que consideran que confluyen con esa mentalidad política y han llegado al partido. Entonces, y el partido lo ha recibido con los brazos abiertos. Ahora, es muy importante, permíteme señalar, es muy importante también señalar que dentro del partido ya estamos conformando, por ejemplo, un centro de formación de líderes, ¿ya? Porque se requiere realmente que todos estos nuevas personas que se acercan, que por naturaleza tienen tendencias de izquierda y derecha, si lo único que ha habido en la historia de Chile son derecha e izquierda. Exacto. Entonces, claro, se dan cuenta que hoy se despertaron a la derecha, se despertaron a la izquierda, aparecemos como conglomerado, bueno, pero se necesitan formar. Nosotros desde ya, dentro de toda esta experiencia que estamos adquiriendo, ya estamos conformando un centro de formación de líderes para todos los cargos administrativos que se tienen. Y ahí que ellos vengan a aprender lo que es caminar por el equilibrio, que es sumamente difícil porque,
Claro, si tú le das la mano a uno derecha, te van a decir que eres de derecha. A la izquierda, de izquierda. Y en realidad... Por el chaqueteo. Por el chaqueteo. Y en realidad el camino del equilibrio es el único camino para ser feliz. Pero eso hay que cultivarlo. Y hay que, de alguna forma, ejemplificarlo. Ser el ejemplo de ello. Y llevar virtudes a la política. Y eso es lo que uno también tiene que enseñar. Así que invitados todos a esto, pero siempre guiados al menos por esa luz que se llama el equilibrio. Cristian Contreras Radovich nos acompañó en un episodio más acá en este podcast, así que Cristian, muchas gracias por tu tiempo y será hasta una próxima oportunidad. Ojalá. Querido Joe, conversar contigo no es la primera vez que conversamos, pero un gusto y cuando tú quieras estamos en otra entrevista. Buenísimo. Muchas Nos despedimos de las personas. Chao, chao, que estén bien.